La semana pasada, ¿verdad? Pedimos a Dios que nos bendiga. Y gracias a Dios porque sabemos que Él nos ha bendecido. Y bueno, hermanos, también cada año, dice que es algo muy bonito porque recordamos para qué estamos aquí. Recordamos por qué hacemos iglesia. Recordamos cuál es nuestro propósito como Iglesia Cristiana Renovación. Y bueno, todos nosotros pues ya hemos conocido año tras año que estamos aquí. Primeramente hacemos iglesia y Dios nos salvó. ¿Para qué? Para adorarlo. Ese es nuestro principal propósito. Por eso todo lo que hacemos como iglesia, la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de acción, todo sea ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Bien, pues también, amados hermanos, estamos aquí como iglesia, mis amados hermanos, también para enseñar la palabra de Dios, es para educar al pueblo de Dios, para discipular al pueblo de Dios, y es una de las razones también muy importantes por qué cada 8 días compartimos la palabra de Dios. También es muy importante porque tenemos cursos de la Biblia durante todo el año. ¿Por qué? Porque estamos educándonos a la manera de Dios para hacer la voluntad de nuestro Dios. Igualmente, otra de las labores muy importantes que hacemos es compartir el Evangelio, ¿verdad? Con las personas que no conocen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es anunciarles que hay una condenación eterna, anunciarles que hay un peligro eterno, pero también anunciarles que Dios tiene, ¿verdad?, un cielo para todos aquellos que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. También, amados hermanos, estamos como iglesia para saber que fuimos adoptados a la familia de Dios y que como iglesia hacemos una gran familia. Y como familia, pues lo que hacemos es tener comunión unos con otros, pero también ayudarnos unos a otros. Y una forma de ayudarnos unos a otros, creo yo que es también intercediendo los unos por los otros. Por eso tenemos el ministerio de oración los días martes y los días viernes a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo estamos, qué necesidades hay en el corazón, pero también nos interesa tener comunión con nuestro Dios unos con otros. Y bueno, y también, amados hermanos, nosotros sabemos que fuimos salvos para un propósito también muy especial. Y ese propósito es de servir a Dios. Ese es nuestro propósito también, de servir a Dios. Y de esto quiero compartir con ustedes en esta mañana del servicio a nuestro Dios. Por eso todas las alabanzas que usted oyó, aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pues eso es servicio. Entonces, amados, vamos entonces en esta mañana a orar a Dios y vamos a pedirle que Él nos enseñe acerca del servicio cristiano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana oramos abriendo el corazón, abriendo nuestra mente para saber, Señor, qué nos enseña la Biblia acerca del servicio. Padre, en el nombre de Jesús, pido que en casa no haya nada que nos distraiga. Pido también, Señor, que en nuestras mentes y nuestros corazones no se distraigan, sino al contrario, Señor, estén siempre al pendiente
de lo que nos quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, en primer lugar, debemos comprender que Dios nos salvó para un propósito, para salvar, para servir. Para ello nos salvó Dios. Y si usted va siguiendo su bosquejito, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos salvó, sí, pero Dios había preparado un camino para nosotros. Dios había preparado un ministerio para nosotros y por eso dice la palabra de Dios que Dios preparó eso. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas, para que nosotros sirviésemos en ello. Entonces, fíjese que Dios nos salvó, ¿verdad? No solo para ocupar un lugar, no solo para consumir, ¿verdad? No, Dios nos salvó para que aportemos algo al reino de nuestro Dios. Y entonces, por eso dice que la Biblia nos enseña que fuimos salvos, fuimos creados entonces para servir a nuestro Dios. ¿Ok? Anote eso por ahí. Póngale palomita. Dios me salvó para servir a Dios. Ahora, ¿qué es servir a Dios? Bueno, pues esto, yo no sé, a veces tenemos pensamientos extraños, ¿verdad? De que, pues, ¿qué será servir a Dios? Y entonces, como que no sabemos qué significa eso. ¿Qué significa servir a Dios? Permiso tantito, ¿eh? Pero servir a Dios, hermanos, es la respuesta más sencilla, es servir a las personas. ¿Sí? O sea, no hay otra forma de servir a Dios. Es sirviendo a las personas. Y esto el Señor Jesucristo lo enseñó en el libro de Mateo, capítulo 25, versos 34 al 35, cuando Él nos enseña sobre el juicio de las naciones. Y entonces dice que pondrá a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda. Y fíjese que hay algo bien tremendo en esto, porque el Señor Jesús dice que en ese momento le dirá a los justos, venid benditos de mi Padre. Y luego les dice, porque tuve hambre y me diste de beber. Estuve en la calle, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Y así sucesivamente, estuve enfermo y me visitaste. Y entonces los justos preguntan, oye Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? ¿Y sabe qué responde el Señor? En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, no, yo sí quiero servir a Dios, pero no quiero servir a la gente. Pero simple y sencillamente no se puede. No hay otra forma de servir a Dios sino mediante la gente. Y lo importante es aquí que cuando sirves a las personas, dice que les sirves ¿a quién? A Dios. Y eso es algo muy hermoso. Entonces, apunte por ahí esto, la única manera de servir a Dios es sirviendo a las personas. ¿Ok? Ahora, cuando Dios nos da una tarea tan especial como la de servir,
también fíjese que Dios nos equipa para que podamos hacer ese servicio. Por ejemplo, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, si me está siguiendo en el bosquejo, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando Dios nos da una tarea tan importante como servir, también nos da, nos equipa, como dice aquí, con dones para servir a Dios en el ministerio que Él quiere que sirvamos. Entonces es algo muy, muy bonito. Ahora, dice la palabra de Dios que esos dones que hemos recibido, nosotros debemos ministrarlo a los otros. ¿Quiénes son nosotros? Pues a los demás cristianos, a las demás personas. Con ese don, dice, debemos servir a las personas. Y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, como un buen mayordomo, yo debo de, con ese don que Dios me ha dado, servir a las personas. Entonces, fíjese que también en la parábola que comentaba Chami hace rato en la alabanza, ¿no?, de aquel hombre que dio dones a sus siervos y se fue lejos y cuando regresó les pidió cuentas. Así también Dios en Mateo 20:28 nos dice que, Dios nos ha dado también esos dones para que los usemos y fue conforme a nuestras capacidades. Entonces, amados hermanos, tenemos esto. Fui salvo para servir y Dios me capacita con sus dones para que yo pueda servir en eso. Ahora hay algo también muy bonito. Dios no solo nos salva para servir, nos capacita para servir, sino que Dios, fíjese, esto es algo muy bonito, Dios nos modela cómo debe ser el servicio cristiano. Y Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y Juan capítulo 13, versos 14 y 15, en la Nueva Biblia de las Américas dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y luego dice, pues yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes, ¿qué dice?, lo hagan. Entonces, amados hermanos, el modelo en cuanto a todas las cosas, pero principalmente aquí en este punto en cuanto al servicio, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, como cristiano, mi mentalidad debe ser servir como sirvió Cristo, porque Él es mi modelo. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué se requeriría para que yo aprenda a servir como Cristo? ¿Qué se requiere? Y bueno, yo he visto que se requieren más o menos como unas 5 cosas. Así que quizá más, no lo sé, pero hay cuando menos 5 cosas que tenemos que tener en cuenta.
Y lo primero, si queremos servir como Cristo, lo primero que debemos hacer es, ¿sabe qué? Apunte esto por ahí. Estar dispuestos. Estar dispuestos a servir. Mire, Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, hablando el Señor Jesús: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí, que en las Escrituras. Qué bonito, hermanos. El Señor Jesús, cuando en la eternidad planearon el plan de redención, dijo: aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. ¿No es algo bonito? Entonces, de la misma manera, ¿quién está viendo necesidades alrededor de su iglesia? Y está pensando, pues, que el pastor haga este ministerio, ¿verdad? Que el pastor levante el ministerio de oración, que el pastor levante el ministerio de varones, que el pastor levante esto, aquello. Pero si Dios te está mostrando una necesidad en el cuerpo de Cristo, quizá te esté llamando a ti. ¿Ok? Pero ¿qué debes hacer? Estar dispuesto. ¿Ok? Ahora, esta cualidad número 1 de estar dispuesto se repite en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Isaías 6:8, que citaron también en la alabanza, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Después de que tuvo ese encuentro precioso con Dios, después de que Dios perdonó sus pecados, él pudo oír la voz de Dios y dijo: hey, yo estoy aquí, Señor, yo quiero ir a hacer tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Porque Dios preguntó: ¿a quién vamos a enviar? Isaías dijo: aquí estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Otro ejemplo, María, la madre terrenal de Jesús. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Aquí estoy dispuesta, Señor. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, Hechos 9:6. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, mire, esto que Dios está poniendo en nuestros corazones en esta mañana, dice: ¿quién ha visto una necesidad en mi pueblo? Qué bueno que la has podido ver. Pero también el Señor dice: ¿quién irá? Pero si tú contestas: bueno, pues que vaya mi hermano fulano de tal, que vaya mi hermana fulana de tal. Eso no es estar dispuesto. Estar dispuesto es decir: Señor, heme aquí. ¿Ok?
¿Por qué? Porque tengo gratitud en mi corazón porque me salvaste, porque tengo gratitud en mi corazón de que diariamente me bendices, porque tengo gratitud en mi corazón que me has preservado la vida hasta ahora, porque tengo gratitud, Señor, de que me has ayudado hasta aquí. ¿Ok? ¿Estamos todavía? ¿Sí? ¿Está animado todavía? Bueno, ahí en casa ya se fue a lavar los trastes. Yo espero que no. Bien, en segundo lugar, ¿qué necesito para servir como Cristo Jesús? En segundo lugar, yo necesito también conocer los dones que Dios me ha dado. Indudablemente, cuando vemos el ejemplo de Cristo, indudablemente Él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre de Él. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que le capacitaba para que hiciera las obras. Por ejemplo, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, ¿qué dice? Estaba con él. Entonces, un don, hermanos, no es igual a un talento, alguna habilidad. Un don es una capacidad especial que te da el Espíritu Santo para realizar alguna obra dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ese es un don. Y esos dones vienen del Espíritu Santo. Esos dones los da el Señor. ¿Para qué? Para que podamos servir. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versos 6 y 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágala con alegría. ¿Por qué? Porque a cada uno de los hijos de Dios le fue dado un don para servir. Amén. Entonces lo que debemos hacer es reconocer cuáles son nuestros dones y luego servir conforme a nuestros dones. Ahora, yo puedo decir que en esta iglesia nadie desconoce su don, porque una de las cosas que hemos hecho es hemos tenido un curso especial, casi de 3 meses, para reconocer cuál es nuestro don. Así que nadie puede decir, no, pastor, a mí nunca me has enseñado, ¿verdad? ¿Cuál es mi don? No, si lo sabes. Entonces, solo que aceptes servir al Señor y con ese don que te ha dado, servir a los demás conforme a los dones. Número 3, ¿qué necesito para servir como Cristo? Bueno, ya vimos que yo debo estar disponible. Debo poner mi disposición al servicio del Señor. También ya he visto que debo conocer mis dones. Bueno, ya los conozco. Y una tercera cosa que necesitamos para servir como Cristo es tener la actitud de Cristo Jesús o tomar la actitud de Cristo Jesús. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La interpretación es que Cristo se humilló, siendo Dios, se hizo hombre. También habla del ministerio que realizó y de la exaltación que Dios le dio. Esa es la interpretación de este pasaje. Pero también este pasaje tiene varias aplicaciones en cuanto al servicio. Y quiero que en esta mañana se enfoque en el verso 7. Dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Yo no sé cómo el Señor Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Pues pudo ocultar su divinidad y servir a los hombres. Dice que se despojó de esos privilegios, o sea, no usó, ¿verdad?, la potencialidad de su divinidad, sino que se despojó de eso. Pero nosotros, para servir, tenemos que despojarnos. Y yo considero, al menos, que hay varias cosas que hoy en día, más que nunca, urgen que nos despojemos. A la iglesia de Cristo le urge que se despoje de varias cosas para poder servir a Dios. Lo primero es de su egoísmo, su egocentrismo. Y esto lo enseña Filipenses capítulo 2, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Amados, vivimos en una cultura sumamente egoísta. Y a veces, hermanos, eso se ha infiltrado en nuestros corazones a grado tal que no nos interesa muchas veces lo que pase la iglesia de Cristo. Con que yo tenga para comer, tenga trabajo y tenga salud, tenga dinero y amor, pues yo estoy bien. De los demás, no me importa. Qué triste. Pero si queremos servir como Cristo, debemos despojarnos del egocentrismo. A mí, no sé, me habló el Señor mucho en esto. Y estoy con una tristeza en mi corazón, porque también ustedes saben que estoy leyendo la Biblia para mí. Y puedo ver muchas áreas en donde este mal ha ganado terreno en mi vida. Pero Dios en esta mañana nos dice, yo sé que a usted no, ¿verdad? Pero a mí sí me dice, ¿sabes qué? Despójate de ese egoísmo. Da, sirve. El alma generosa, dice, será prosperada. Otra cosa, también de que debemos despojarnos como iglesia si queremos servir como Cristo. Y es algo que puede ser el perfeccionismo. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir de ser perfeccionista, no, sino esperar el tiempo perfecto. Eclesiastés 11:4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca sembrará,
Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y a veces así nos pasa. Ya sabemos qué es el servicio, ya sabemos que Dios nos llamó para servir, ya estamos capacitados. ¿Y qué esperamos? Pues el tiempo perfecto, ¿no? ¿Por qué no servimos? Bueno, es que estamos en pandemia. Es algo triste que está pasando. Pero qué bueno que hoy nos dice el Señor, despójense de esa idea y sirvan al Señor, ¿verdad? En el tiempo que sea. Yo cada vez que tengo deseos de renunciar al ministerio, Dios habla fuertemente a mi vida. Y recientemente, el año pasado, yo tuve una crisis en cuanto a lo que hago. Y decía, Señor, es que pues yo no veo, ¿verdad? Yo no veo fruto en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y luego, para acabarla de amolar, por así decirlo, constantemente me equivoco en ceremonias importantes. Y entonces le dije al Señor, bueno, pues Señor, pues si ya no sirvo, por así decirlo, en el buen sentido, pues entonces, pues haz conmigo lo que quieras. Y entonces, fíjese, quiero llevarlo a la respuesta de Dios. ¿Puede leer conmigo Hebreos 10:38? A ver si estoy bien. Sí, Hebreos 10:38. ¿Dónde está Hebreos, hermanos? ¿Quién sabe, verdad? En la Biblia, ¿no? Exactamente, hermano. Sí. Muy bien, hermanito. ¿Qué dice el Señor? Hebreos 10:38 al 39. ¿Puede leerlo conmigo? Que esta es la respuesta del Señor. Y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Será del agrado de mi alma? ¿Qué dice? No agradará mi alma. Y luego lea el 39. Entonces, ¿puede ver lo que dice? Lo que dice Dios, ¿está claro? ¿Hay alguna duda? Entonces, hermanos, despojémonos de esperar tiempos perfectos y sirvamos a Dios. Otra cosa, y tú que estás en casa, hermano, despójate de esa idea de que todo el año, ¿verdad?, va a estar esperando el tiempo perfecto para servirle a Dios. Lamentablemente te digo esto. Esto son principios de dolores y lejos de terminar, se va a empeorar. Si has leído la Biblia, eso dice. Luego, otra cosa que nos impide servir como Cristo es el materialismo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si quieres servir como Cristo, ora a Dios que te despoje del materialismo. Entonces hay que despojarse del egoísmo, hay que despojarse de esperar tiempos perfectos, hay que despojarse del amor al dinero y algo más.
y esto encierra todo, de los pretextos. Y si hay alguien que es campeón en los pretextos, ¿sabe quién es? Moisés. No había observado, pero 2 capítulos ocupa la Biblia para hacer notar el pretexto de Moisés cuando Dios le llama. Número 1, Señor, no soy el indicado. Número 2, no sé hablar, Señor. Soy tartamudo. Y eso es pura mentira, es puro pretexto, porque Moisés era egipcio. Y los egipcios eran educados en las mejores, bueno, en ese tiempo, ¿no? En la mejor universidad, tenía acceso a todos los recursos de un egipcio, pero no era cualquier egipcio, era el de la hija de Faraón. Pero ahí vemos puros pretextos, bueno, hasta que Dios se molesta con él, casi. Y entonces, hermanos, así estamos nosotros, puros pretextos. Bueno, estoy, ¿verdad? Puros pretextos. Quiero hablar en primera persona. Puros pretextos. ¿Por qué no sirve? Ay, es que mi hijo, es que mi abuelo, es que mi nieto, es que mi primo, es que... Hermanos, así no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, hay que despojarse de todas esas cosas. Entonces, si queremos servir a Cristo, como hemos dicho, este punto es, debemos asumir la actitud de Cristo. Él dijo, yo voy, es necesario dejar mi divinidad, es necesario cubrir mi divinidad, Señor, yo voy, yo lo quiero hacer. Y no voy a utilizar mis privilegios para salvar a los hombres, voy a ir como un hombre común y corriente. Se despojó en un sentido positivo, pero nosotros nos debemos despojar en un sentido de esas cosas que de verdad estorban. 4, ya voy a terminar. Para servir como Cristo también debo de empezar a servir ahora. Ahora. ¿Sí? Juan capítulo 4, versos 34 al 36, en la Nueva Traducción Viviente dice esto. Entonces Jesús les explicó y les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. 35. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor los campos que dice, ya están listos, ¿para qué? Para la cosecha. No esperes tiempos perfectos, dice el Señor. Esto nos dice que los campos ya están listos. O sea que el tiempo de servir a Dios es ahora. ¿Sí? Ahora voy a ir terminando esto. ¿En qué puedo servir en la Iglesia Cristiana Renovación? Bueno, voy a hablar de algunos dones. Primero, el de servir. Y se necesita en servicio, en primer lugar, se necesita el mantenimiento del templo. Ve, no hemos podido poner esos cuadros, no hemos podido cambiar eso, no hemos podido limpiar los canalones, cambiarlos, no lo hemos podido hacer. Porque en cierta forma nuestro egoísmo nos ha impedido, por así decirlo, invertir en esas cosas que son realmente para nuestra comodidad. A mí me gustaría que viniéramos un día que esté lloviendo, ¿verdad? Y vea cómo gotea, cómo llueve dentro. También la limpieza del templo. Eso hace falta. Y esos dones, pues es el don
que todos tenemos, el don de servir. Y de eso necesitamos ponerlo en práctica. Otros dones más digámoslo así, que en otra área de la iglesia es el don de presidir. Es decir, el don de dirigir cosas. Y nos hace falta la dirección de cultos. Ustedes me han visto siempre, el pastor aquí, yo digo que no se aburren de verme todos los domingos y en todo. Que no, digo, alguien que dirija. Yo he visto que cuando pasan las personas, lo hacen bien. Somos edificados. Me acuerdo cuando pasó Abraham, puso un video, o sea, otras cosas que sirven. ¿Por qué? Porque tienen el don para edificar a la iglesia de Cristo. También se necesita la dirección de escuela bíblica de vacaciones. Este año tenemos que salir sí o sí a hacer la escuela bíblica de vacaciones a la haciendita. Pero se necesita alguien que diga, pastor, yo tomo el liderazgo, yo voy a juntar a los maestros, yo voy a capacitarlos y pastor, vamos a hacer la obra. También se necesita quien presida las reuniones de oración. ¿No? Está bien que está nuestro hermano Abel, está nuestro hermano Samuel. Pero esta semana, todos los que vieron 10 para las 8, pastor, no puedo dirigir la oración. Y yo estoy metido en otras cosas. Ayúdeme, por favor. Se necesita. Bueno, los que no se conectan, pues dicen, bueno, pues quizá no sea tan indispensable, pero la oración para la iglesia ha sido una de las columnas fundamentales de la iglesia. Sin oración no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Entonces se necesita la dirección de estos ministerios. También, en lo de presidir, se necesitan diáconos. Hace tiempo salió una canción que decía, yo tenía 10 perritos. Y así puedo decir, yo tenía bastantes diáconos, ¿y ahora dónde están? Bueno, hace falta. ¿Y quién lo va a hacer? Pues ustedes. Todos los que estamos aquí. ¿Quién ya puso a poner pretextos? ¿Quién ya empezó a poner pretextos? Es que no sé hablar, es que no sé. No, hermanos, entrémosle. Este es el servicio a nuestro Dios. Igual, hermanos, necesitamos maestros, necesitamos predicadores, necesitamos gente que discipule. ¿Dónde está? Necesitamos equipo de evangelismo. ¿Dónde están los que compartían después de los cultos? ¿Dónde están? Seguramente esperando tiempos perfectos. En comunión necesitamos también personas que hagan que la iglesia se ame más entre sí, que la iglesia tenga más comunión entre sí. El don de dar se está ausentando como usted no tiene idea. Antes venía ese don y había pero ahora se está ausentando el don de dar. Y necesitamos todo eso, hermano. Entonces hay muchas necesidades. Y por eso, una de las cosas, ¿no?, que le decía al Señor, bueno,
pues así como las piñatas, ¿verdad? Ya le diste una, ya le diste dos y el tiempo se acabó y si se acabó, Señor, pero pues dime. Y el Señor dice, no, no somos de los que retroceden, ¿verdad? Sino vamos para adelante. Y yo doy gracias a Dios porque aquí en esta iglesia vamos a ser un equipo hermoso para servir al Señor. Vamos a ser un equipo que va a hacer que esta iglesia vuelva a florecer. Tenemos las bases, tenemos el personal, tenemos todo. Entonces, anímese, hermano, porque Dios va a usarnos. Un último punto y con esto le prometo que termino. Para servir como Cristo Jesús, debo ser fiel. Debo ser fiel. Así como Cristo Jesús fue fiel. ¿Le costó llegar hasta la cruz? ¿Poquito o mucho? Pero al final de su ministerio, ¿qué pudo decir? Consumado es. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me diste o que me encomendaste. Terminé, Señor. Terminé. Fui fiel. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Fidelidad. Cuando las cosas se pongan color de hormiga, que no sé cómo sea eso, pero yo quiero entender que se ponen difíciles, fiel. ¿Verdad? Cuando las cosas pasemos, como dice, por las aguas, por las aflicciones, por valle de sombra, ¿qué quiere decir? Fiel. Dice que hay algo que yo admiro de algunos hermanos, y eso es su fidelidad. Recuerdo de una hermana que estaba con el oxígeno, porque le estaba dando el COVID por primera vez con el oxígeno aquí conectada, pero estaba en la reunión de oración. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Y así, si tú recibiste un ministerio en esta iglesia, debes ser fiel hasta que se termine, hasta que se entregue, hasta que digas, ya aviento la toalla, ya que otro ocupe mi lugar, entonces sí, tú puedes ir. Fidelidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues el pastor es cobarde desde el púlpito, me dice varias cosas. No. Mire, la palabra de Dios dice que debemos ser fieles. Quisiera que vaya a Mateo, con esto terminamos, 25, del 22 al 30, dice la palabra de Dios allí. Mateo 25, del 22 al 30, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, bravo, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bravo, ¿no? Y estas mismas palabras le dijo al que recibió 5 talentos. Y fíjese que no es recibir más o recibir menos. En eso no está el énfasis en esto. El énfasis está en que Dios le dio un talento a cada uno conforme a sus capacidades. Y vio la fidelidad de ellos.
Luego dice, pero el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí en la tierra, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, bravo, qué bien. Se pusieron duras las cosas y renunciaste. Qué bueno que te saliste antes de tiempo. Le dijo eso su señor. ¿Qué le dijo? Siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de hacer, aunque sea lo mínimo, ¿verdad? Debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿qué dice? Échalo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo digo, Señor, gracias porque me hablaste a tiempo. Gracias, Señor, porque todavía puedo servir en algo. Pero aquí vemos, dice, este siervo inútil, el que no entregó buenas cuentas, el que no fue fiel, ¿qué hizo? El Señor no lo aplaudió, lo reprendió severamente. Y yo estaba viendo este pasaje y digo, ¿este siervo sería salvo? Porque este siervo, fíjese, tenía en primer lugar, tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo de que Dios, ¿verdad? Lo reprendiera. Porque finalmente la interpretación de la parábola es que quien se fue lejos y vendrá otra vez es el Señor Jesucristo. A quienes entregó el reino o a quienes entregó los talentos, pues es a sus hijos. Y luego dice, pero fíjese que de este se dice cosas, en primer lugar, que era un hombre que tenía temor. Tenía un mal concepto de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no lo conocía. Pero me sorprende las palabras que que su Señor le dijo. Malo. ¿Y qué le dijo? Negligente. Son dos calificativos que si tú te pones a pensar en esos, es tremendo. Pero el tercer calificativo que le dijo es todavía más tremendo. Inútil. Entonces nosotros queremos, hermanos, queremos oír de eso, de Dios, de ninguna manera. Queremos, la aprobación del Señor, que nos diga, bien, buen siervo fiel. Un talento te di. ¿No? Un talento te di, qué bueno que lo multiplicaste. Un grupo de alabanza te di y qué padre que hiciste otro grupo. Un ministerio de pastor te di y qué bueno que te multiplicaste en 5, en 10 pastores. Un diaconado te di y qué bueno que te multiplicaste en otros 5. Eso queremos escuchar. ¿Sí o no? Un ministerio te di y qué padre que nunca lo abandonaste, que fuiste fiel, que te esperaste a que todo concluyera y hiciste eso. Eso dice Dios. Entonces, amados, eso es lo que espera Dios de nosotros.
Entonces vamos a recapitular y terminamos. Número 1, entonces fuimos salvos, ¿para qué? Para servir, para aportar algo al reino. Dios nos ha dado dones para servir en el reino de Dios. ¿Ok? Y no solamente nos ha dado dones, sino que nos ha dado un ejemplo para servir como Cristo Jesús. ¿Sale? Para servir como Cristo Jesús, debo decir, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está todo, Señor. Yo quiero servirte. Para servir como el Señor Jesucristo, también, aparte de estar dispuestos, es que debemos conocer los dones con que nos ha capacitado y ponerlos en práctica. Para servir como Cristo debemos tomar la actitud de Cristo de despojarnos, en nuestro caso, de egocentrismo, de esperar tiempos perfectos, de materialismo y de todos los pretextos. Para servir como Cristo debemos empezar a servir ahora. Y ya dije las oportunidades que hay para servir. Para servir como Cristo debo ser fiel en lo que Él me encomienda. Pase lo que pase. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí? Renuevo mi compromiso contigo. Y con este equipo, hermanos, vamos a hacer muchas cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. ¿Quién puede decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién puede decirle al Señor esto? Liz, ¿nos puedes ayudar tocando? Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién puede decirle al Señor? ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes de los que están en casa pueden decir, pastor, ahorita estoy enfermito, estoy enfermita o estoy en esta situación, pero heme aquí, yo quiero ir? Vamos a orar al Señor. Y siempre he dicho, quien lo salvó fue Cristo. Quien le llama es Cristo. Quien la capacita es Cristo. Así que yo no soy quien en esta hora los llama, sino es Dios nos llama a servir. Y fíjese que es conforme a nuestras capacidades. Un talento, pues en ese trabajemos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, en esta hora tan preciosa en que has hablado a nuestra vida, en que entendemos que hemos sido capacitados para servir. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Y le pedimos de todo corazón, use nuestras vidas. Use, Señor, nuestros talentos. Aquí estamos, Señor, para hacer su voluntad. Padre, envíenos. Envíenos, Señor, porque sabemos nosotros que falta muy poquito tiempo para que todo esto culmine. Y, Señor, es bueno que hoy nos llame al servicio. Padre, que se quiten de nosotros todo pretexto. Señor, porque si usted nos ha puesto aquí en esta iglesia, es para servir. Si hemos sido capacitados, si hemos tomado cursos, si tenemos algún don, es aquí en este lugar donde queremos servir, Señor. Padre,
pero queremos hacerlo como decía el Salmo al principio. Servir al Señor no por temor, no por ganancia deshonesta, como dice su palabra. Queremos servirlo con alegría, por amor a usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.